Yes. Sí. Bueno. Bueno, buenas tardes, buenas noches a muchos. Algunos no tuve tiempo de saludar, que entraron antes de las 7. Hoy quería hablar de lo que nos pasa, de la simbología, de lo que nos proponen. Esos templos de cualquier religión, pero básicamente los ejemplos que traigo son de la religión católica, que son templos que se presentan con una cierta penumbra intensa, digamos. Ya sería como oscuridad, donde uno entra y se siente oscuro, se siente que está en las sombras y hay partes iluminadas. Por lo general el altar tiene mucho más luz, pero uno entra en una zona de penumbra. En Buenos Aires hay una iglesia que quien pueda y la quiere visitar, vale la pena, porque es un gran ejemplo de muchas cosas que vamos a decir hoy, que es la Basílica de la Merced. La Basílica de Nuestra Señora de la Merced está en la zona bancaria. Es una iglesia que ha tenido muchas reformas, incluso en los últimos años ha tenido una reforma en el altar, y tiene un altar de última generación, digamos. Está diseñado por un artista contemporáneo argentino. El altar es un cubo de metal lleno de símbolos y está ubicado de una manera muy moderna en una iglesia muy decorada, que no tiene nada que ver en su estética con lo moderno, pero la iglesia siempre hace esas cosas. Generalmente las reformas o los agregados las hacen en el estilo vigente, muchas veces lo que es la moda vigente en ese momento. Pero cuando uno entra en la Merced, entra en penumbras, sale de lo que es la zona bancaria, tiene un atrio con unas rejas maravillosas, y uno entra y cuesta ver lo que tiene. Ve generalmente el altar, pero tiene una penumbra muy fuerte. No solamente porque las ventanas son ventanucos por allá arriba muy chiquititos, sino que además no tiene la iluminación natural que todos estos edificios tienen. Entonces, uno entra, y en todos estos ejemplos que vamos a ver hoy, uno necesita darse un tiempo para acostumbrarse a esa penumbra y empezar a descubrir estas cosas que ese templo tiene para mostrar o para guiar a uno en lo que va a ser en un templo. Véanla y acuérdense de esto, ¿no? De muchas cosas que vamos a decir hoy de las iglesias que son penumbrosas, umbrosas, que hay una sombra. El ejemplo que vamos a ver es un ejemplo que a mí me tocó conocer hace un par de años. Fuimos a Canadá, a Montreal, y ahí estuve en la Basílica de Notre Dame de Montreal. No es la Catedral de Montreal, sino la Basílica de Notre Dame. La Basílica de Notre Dame, uno entra en YouTube, por ejemplo, y tiene una cantidad increíble de videos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia se hace un espectáculo de luz y sonido. No es casualidad, además, que elijan esa iglesia. Primero porque está muy decorada, y después es porque es muy oscura. No es sombría, no es el gótico que un día nublado tiene penumbras. No. Es un lugar que tiene muy poca luz. Les voy a relatar mi experiencia con ellos, y también otros dos edificios también que son menos populares, menos conocidos. Uno es la Catedral de Cassino, de la ciudad de Cassino, en Italia. Cassino tiene la catedral en la abadía de Monte Cassino, que está arriba de un cerro. La iglesia de la abadía es la Catedral de Cassino. Esa catedral pertenece a los benedictinos, es un lugar
barroco, es un lugar reconstruido varias veces, y ahí yo viví una experiencia muy, muy particular con las sombras. Yo estudié con los benedictinos en Roma, y en uno de mis viajes le pedí a una amiga mía, que era la secretaria del rector del instituto donde yo estudiaba liturgia, en Roma, yo le digo, mira, me gustaría hacer un retiro espiritual, 3, 4 días, no más, en alguna abadía de los benedictinos, vos que conocés tanta gente, ¿qué tenés para ofrecerme? ¿Qué sé yo? ¿En qué me podés ayudar? Me dice, mira, lo mejor que tenemos acá es Montecassino, yo voy a tratar de conseguirte Montecassino. Bueno, entonces, yo voy a Montecassino. Montecassino es una localidad que está ubicada entre Roma y Nápoles. Si uno va por carretera, lo ve por la autopista, yendo a Nápoles a la izquierda, ve por allá arriba una construcción muy particular. Y yo llego, me recibe el monje de la hospedería y me dice, bueno, ¿qué querés hacer acá? Yo le digo, mira, yo quiero hacer vida de monje acá. Yo quiero ver lo que hacen los benedictinos en Montecassino. Bueno, perfecto, tenés que levantarte a las 4 de la mañana, ir a la oración, se canta, se reza, después se desayuna, muy pocas palabras, y las palabras son dichas en voz muy baja, como imperceptible. Ni siquiera se habla a la hora de comer. A la hora de comer hay alguien que lee, come después. Bueno, la cuestión es lo que tiene que ver con la oscuridad. Me asignan mi habitación muy cómoda, aire acondicionado, un baño privado, muy, muy cómodo. Y la abadía es un lugar impecable, ya les digo, reconstruido, incluso en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se destruyó, hubo que construir de nuevo la iglesia, en fin. Pero hoy es algo impoluto, un edificio muy lindo. Entonces, a las 4 de la mañana, yo me levanto, me doy una ducha, me preparo. 4:30, la consigna era entrar en la catedral, o sea, en la iglesia. No por la puerta principal, sino por una puerta secundaria que daba adentro. Obviamente, toda la abadía estaba a oscuras. Yo abro la puerta de la iglesia, es decir, todo esto lo hago solo, ¿no? Uno no tiene un guía, ¿sabes? Tiene que buscar hasta que encuentra, o preguntó el día anterior, yo pregunté el día anterior cómo se entra de noche, y bueno, ahí me indicaron. Entonces, yo entro y los monjes están en la más absoluta oscuridad, sentados en el presbiterio, que es toda esa sillería con esas maderas talladas, esos lugares tan lindos que hay detrás del altar, que es donde se sienta toda, digamos, la comunidad que vive en esa iglesia. La cuestión es que uno entra en la oscuridad y hay una vela que ilumina un atril que está en el medio de esa sillería, que es donde va leyendo el que oficia de guía en todo esto. Cada uno de los 15 monjes que vivían ahí, había asientos para 100 monjes. Cada uno tenía un asiento asignado, tiene sus libros, sus cosas. Y, bueno, lo primero, cuando yo entro, en esa oscuridad, donde solamente está iluminado con esa vela que estaba como a 10 metros de donde yo estaba entrando, uno avanza en la oscuridad y a uno, en la abadía de Montecassino, a uno lo invade el olor de santidad que tiene ese lugar. Muchas veces hablo yo de ese olor, que es como indescriptible. Es algo que predispone todos los sentidos a algo especial. Debajo de ese lugar está la tumba de San Benito y de su hermana Santa Escolástica, su hermana gemela. Él había fundado también, la fundación de esta abadía pertenece a San Benito. Entonces uno entra ya con ese aroma que a uno lo transporta. Yo llego y en esa oscuridad iluminada por esa velita,
el monje que estaba ahí me asigna un asiento adelante, porque tiene varias filas de asientos, como si fuese una grada, me asigna y me dice: durante los días que usted esté acá, este es su lugar, este es su libro, y si puede, acompáñenos con el canto. Entonces, yo veía los restos de los asientos en la oscuridad y los monjes estaban como acurrucados. Yo digo, alguno está dormido acá, o en un trance, o vaya a saber qué situación, pero uno veía una sombra, como alguien acurrucado con esas capuchas negras, todo muy extraño, pero muy, muy conmovedor. Bueno, la cuestión es que ellos en esa oscuridad comienzan a cantar el Salmo 115. El Salmo 115 es el non nobis domine. El que vio la película Enrique V de Kenneth Branagh sabe de lo que hablo. Eh, digamos, Kenneth Branagh es el jefe del regimiento inglés que pelea contra los franceses y le gana. Entonces, cuando le ganan, ahí entre ellos todos medios muertos, y cantan esta canción, que es una canción sumamente conmovedora, que se llama Non Nobis Domine, y es el Salmo 115. Donde dice en latín Non Nobis Domine, yo se los traduzco como lo sé, dice: nada para nosotros, Señor, sino para la gloria de tu nombre. Yo conocía esa canción por la película y porque me gustan los coros, y generalmente los coros la cantan. Imagínense ustedes la emoción para mí en esa penumbra profunda, la luz de la velita, los monjes cantando esa canción, y yo conmovido por la situación. Lo demás, gran parte de lo demás era en latín, donde yo obviamente no entendía nada. Estuvimos un rato en oración y después, bueno, después viene la misa y después viene el desayuno. Ahí, digamos, la oscuridad tiene como misión esperar la salida del sol, esperar el día que comienza, el dar la bienvenida, las alabanzas a la divinidad. Una situación así, muy parecida, viví en la Catedral Armenia de Jerusalén, donde yo sabía que los monjes iniciaban una ceremonia a las 5:30 de la mañana, entonces yo voy ahí, y era el único laico que estaba ahí. Ellos entraron, cantaron, y cantan y rezan también en la penumbra. En este caso eran 2 velas, y en el medio la palabra, una Biblia muy grande, y ahí van salmodiando, van cantando, van entrando los monjes, se van ubicando, y la ceremonia termina cuando entra la luz del sol. Son situaciones sumamente emocionantes por esta cosa de la oscuridad y de la luz, la salida del sol, la salida de la luz. En general, en todas estas situaciones, yo creo que la oscuridad nos da la posibilidad a nosotros de meternos un poco para adentro y salir a buscar la luz. Ese salir a buscar la luz que está afuera, yo siempre digo que la iglesia tiene un camino para recorrer, un camino por fuera, porque está fuera, uno camina, está fuera del cuerpo. Pero simultáneamente con esa situación, estos edificios nos muestran un camino interno, que uno lo hace hacia adentro. Les repito, yo creo, estoy absolutamente convencido que ese Dios que uno puede sentir en ese lugar o en otro, está dentro de uno, no afuera. Entonces, como es afuera, es adentro. Por fuera, la iglesia, el templo, la naturaleza con un lugar hermoso, ayuda a que uno haga ese camino, pero el camino hay que hacerlo realmente para adentro. Yo creo que la oscuridad simboliza la ausencia de conciencia espiritual. Cuando uno entra en una iglesia oscura, entra, generalmente lo más oscuro es la puerta de entrada, donde uno está, y lo más luminoso es el altar, que es un camino que uno tiene que recorrer.
es un camino en búsqueda de una espiritualidad, de la propia espiritualidad. Pero esa oscuridad es una oscuridad que uno tiene dentro de uno, tiene la necesidad de reconocerla y de ir a buscar la luz, es decir, ir a buscar la conciencia de una vida espiritual. Hay iglesias que son sumamente luminosas. Bueno, ahí el camino, este camino que va desde la propia sombra a la propia luz, uno no lo puede hacer. Hoy vamos a ver ejemplos de iglesias muy luminosas donde el camino tiene otra propuesta. Personalmente me conmueven, me gustan, insisto yo, con las iglesias que tiene algún lugar sombrío, algún lugar desde donde partir. Y no es que uno, digamos, en estos templos entró una vez y ya hizo el camino, y ya lo tiene, y ya consiguió la luz, y ya llegó, y ya tiene conciencia de la vida espiritual, y qué sé yo. No, no. Probablemente cada tanto, o cada vez que a ustedes se les ocurra, haya que revivir ese camino de uno, ¿no es cierto? Cómo uno avanza desde esa oscuridad hacia la luz. El ejemplo de un lugar oscuro, muy oscuro, es Notre Dame de Montreal. Cuando yo conocí Notre Dame era una tarde de invierno, lloviendo, y yo no sabía nada de esto, no sabía que había espectáculos de luz y sonido, que yo no lo vi, porque 3 días estuve en Montreal, así que no había tiempo para verlo. Pero yo entro y me encuentro en la penumbra profunda. Distingo el altar sumamente iluminado y me quedo ahí detenido. Bueno, ¿qué es esto? Digo yo. Entonces, hay que esperar que el ojo se acostumbre. Ahora, yo digo, qué importante es esto, ¿no? Para aquel que quiere tomar conciencia de su propia espiritualidad o quiere hacer un camino espiritual, a acostumbrarse al tema. No es el supermercado que está todo iluminado, uno entra y dice, me llevo este paquetito y me llevo aquel. Acá hay que predisponer el alma, ¿no es cierto? La iglesia te propone esto, lo mismo que la Merced de Buenos Aires. Detenete un minuto, estás en un lugar sagrado y todo tu ser se tiene que ubicar dentro de esto. Es decir, la luz nos está marcando esto. El tema del espectáculo de luz y sonido es un espectáculo que supongo que le ayuda a mantener la iglesia, es un espectáculo de tipo comercial, es una especie de Cirque du Soleil dentro de una iglesia maravillosa. La iglesia de Notre Dame de Montreal, que la vamos a ver, es sumamente rica, es un neogótico, construida en 1824, comienza y tardan 4 o 5 años, y ese neogótico, comparado con los otros góticos que por lo general nosotros conocemos, tiene una decoración abundante, increíblemente abundante, está todo muy decorado. Aquel que conoce la abadía de Westminster en Londres, es otro maravilloso ejemplo del gótico decorado, del gótico lleno de colorcitos, de pinturitas y qué sé yo. Bueno, esta basílica de Notre Dame de Montreal tiene esas particularidades. Está absolutamente decorada. Y tiene la necesidad, dada la oscuridad, de mantener permanentemente iluminado el altar mayor. Entonces se genera como una claridad en el camino. Digamos, yo entré, estoy en la parte oscura, y la parte que tiene luz es el altar mayor. Hacia ahí tengo que ir, hacia ahí es el camino. Entonces, los ojos se van acostumbrando y uno empieza a ver las texturas que hay en el techo, los colores, las imágenes, cómo juega todo esto en el camino que uno hace. Yo les aseguro que es sumamente conmovedor si uno lo entiende desde ese lugar. A mí me conmovió esto muchísimo. En un momento me senté, cuando llego a la parte del altar, estoy muy cerca. Ustedes saben que yo me siento y me quedo dormido.
dormí sentado durante 10 minutos. Yo como viajero que soy, duermo en cualquier parte, ¿no? Me siento en una plaza, me siento normalmente llevo un bolsito con una cámara de fotos, con una cosa, me abrazo el bolsito y me duermo sentado. Bueno, no sé qué me pasó en la iglesia, pero fue tanta la emoción que generaba esta oscuridad, donde uno va hacia la luz y hace todo ese proceso, y además descubrir los detalles que había, cada cosa como estaba pintada y después iluminada. ¿Por qué? Porque está pintada, pero la iluminación tiene color. Es decir, la luz no es una luz blanca, sino que la luz tiene colores que se suman a los colores de la pared. En el espectáculo de luz y sonido, que se llama Aura, también es así, es muy fuerte ese espectáculo. Pero el que hace la visita como yo, también se da cuenta y dice, ¿qué color es este? Bueno, es como indescifrable. Por eso digo que es un templo mágico, porque el que toma conciencia de esto de la oscuridad y de la luz, le permite integrar estos dos aspectos, que es integrar dos aspectos de uno, ¿no? Es decir, las partes más oscuras, las partes con más duda, las partes donde uno no sabe, las partes donde tiene miedo. En la oscuridad es para tener miedo, pero existe y forma parte de nosotros. Y la luz también, es decir, es lo que va a buscar, es la conciencia de la vida espiritual. La falta de luz es, digamos, la conciencia de la falta de espiritualidad. Uno tiende a salir de las tinieblas, de la luz, de las sombras y avanzar hacia la luz. El objetivo fundamental, lo que yo sentía, era integrar estos dos aspectos en un camino. También uno se puede preguntar qué es lo que pasa cuando no tenés esas sombras. Y vamos a ver, uno puede decir, mira, esta iglesia no tiene sombras, tiene solamente luz y no tiene adornos, como iglesias minimalistas que hoy vamos a ver. Para un momento de la vida, y sirve también. No digo que para siempre, yo digo que somos una mezcla de cosas, ¿no? Y que en algún momento nos puede resultar más cómodo entrar en una iglesia donde estén penumbras y en otras no. Queremos una cosa lisita, blanquita, sin tanto adorno, sin tanta vuelta. Lo que no creo es que uno pueda vivir excluyendo una de las partes. En algún momento uno va a necesitar o toda la luz o también la sombra, como para ubicarse y volver a comenzar. Porque estos caminos que proponen las iglesias no es un camino de una vez, es un camino disponible para hacerlo como ejercicio, como encontrar, digamos, un sendero en este momento de la vida. Ayer fue otro, pero si entramos hoy, ¿quién de nosotros no puede volver 20 años atrás y pensar, ¿qué hacía yo hace 20 años? Encontré el camino, lo hice, no lo hice. ¿Cómo sería entrar en un camino desde la oscuridad hace 20 años y cómo sería hoy? ¿No es cierto? Estos templos tienen esta magia, por eso el gótico también es tan mágico, porque tiene esta cosa de oscuridad y de luz. Por eso estos lugares minimalistas y muy modernos, a mi criterio, son menos mágicos. No digo que no sirvan o que no lo ayuden a uno en el camino, digo que son menos mágicos. Es como que hay una parte del alma humana que la están dejando, que son las oscuridades. ¿Mm? Entonces, bueno, el objetivo de la sombra, más o menos le conté, mi experiencia en Casino, en la Catedral Armedia de Jerusalén, en la Merced de Buenos Aires, y vamos a ver Notre Dame de Montreal, y hacemos un paréntesis. Vayamos a ver Notre Dame de Montreal. Bueno, esta es la imagen de la catedral desde la plaza de armas de Montreal. Este es el viejo Montreal, que
Esto fue construido en 1824 a 1829. El arquitecto lo trajeron de Nueva York, James O'Donnell, que era anglicano de origen, pero terminada la iglesia se convierte al catolicismo. Las torres fueron construidas años después y hoy en día es un lugar histórico nacional del Canadá. Juan Pablo II en 1982 la consagra como Basílica Menor. Es decir, una iglesia impactante, tiene 3 ángeles interesantes como elementos de protección en la entrada. Y esta es la imagen más conocida que tenemos en lo que es el altar mayor. A ver, vamos a mirar acá, si alguien está pidiendo entrar acá. Vamos a poner. Esto es una fotografía iluminada artificialmente. Podemos decir que los colores que tiene el templo son estos, son los colores que se van descubriendo en la medida que uno se acerca al altar. Es el neogótico, como el otro estilo, es un revival, ¿cierto? No tiene una estructura que lo sostenga como las grandes catedrales góticas, sino que acá ya se utilizan nuevos materiales de construcción, pero la estética sigue siendo la misma que tenían esas grandes catedrales. Acá vemos un poco más los trabajos, la iglesia es realmente deslumbrante, ven, empieza a aparecer por acá las partes muy, muy oscuras. Esto es toda iluminación artificial, ustedes no ven ventanas, no ven nada acá. Incluso empiezan a distinguir estas cosas en la medida que uno se va acercando al altar mayor, que es que es muy, muy interesante lo que tiene. Esta es una foto tomada de lo que yo les decía antes, del espectáculo de luz y sonido. Ven que tiene como una proyección, como un mapping, lo que se llama, sobre las formas de la iglesia, y tiene luces de distintos colores. Uno no ve nada de la luz, no ve artefactos, no ve nada. Lo que realmente uno ve es esto. Difícilmente veamos una catedral europea gótica con estos colores y con esta intensidad. Alguno puede decir, no, yo me quedo con Notre Dame de París cuando yo la conocí, porque también es otra cosa, es otra belleza, pero esto es muy interesante también. Ven, acá insistimos con la necesidad que tiene de una iluminación artificial la iglesia. Esta es una foto mía. Esto es, digamos que las cámaras fotográficas, que son muy sensibles, como esta cámara que yo tengo, generalmente toma fotos de cosas que el ser humano no ve. La cámara tiene una mayor sensibilidad que el ojo humano. Entonces, lo que a mí me parecía que era toda una cuestión de penumbra, en realidad, todo eso estaba oscuro, pero la cámara lo ve. Lo que no está oscuro es el altar mayor. Esta puerta altar, alfa y omega, sombra y luz que nos proponen estas iglesias, nunca más claro. En esta foto uno lo ve sumamente claro. Por ahí no puede ver mucho los detalles de las pinturas que hay, y mucho menos con el ojo humano. Yo todavía acá no hice el camino desde la puerta hasta el altar, sino que estoy a la altura de la puerta, estoy entrando y maravillado de lo que veo, porque en la penumbra esto iluminado es una gran tentación, ¿no es cierto? Es la gran tentación de darse cuenta que el ser humano tiene un aspecto espiritual. Ese momento importante en la vida de uno, acá está plasmado de esta manera. En esta oscuridad aparece esta luz que a uno lo encandila, lo llena de magia y lo atrae.
¿Se acuerdan lo que hablamos del barroco? La necesidad de la iglesia de llamar y de traer y de traer lo nuevo, de llenar de... Bueno, no estamos muy lejos de esto, nada más que en este caso estamos trabajando fundamentalmente con la luz. Podría no haber tenido todos estos adornos en pintura y ejercer de todas maneras una gran magia con el hecho de la oscuridad y la luz. Después vamos a ver lo que hay acá adentro, ¿no? Que hay acá. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase sobre los querubines y el arca de la alianza? Bueno, en esta foto pueden ver acá, vemos una representación del arca, vemos los querubines y lo vemos a Moisés. Y acá, de este lado, tiene la misma proporción, la misma forma, no es el arca, no tiene los querubines, pero es el altar donde el profeta iba a sacrificar a su hijo, porque Jehová se lo pedía de esa manera en el Antiguo Testamento, y cuando lo va a matar, Jehová le dice que ya comprende su obediencia y su fe en Dios, y reemplaza a su hijo por un cordero donde lo sacrifica. También tienen los ángeles con las trompetas del día del juicio final. Bueno, vamos a ir analizando de a poco. Esto es lo que veo yo, empiezo a caminar. Hay vitros también, por supuesto, lleno de colores. Miren ustedes lo que uno va descubriendo con el ojo detrás de la oscuridad. Ahora, qué interesante es la propuesta, ¿no? Porque esto es como decir, si vos le das el tiempo, en este camino vas a descubrir cosas maravillosas que tienen que ver con la espiritualidad. Uno puede llegar a ver el cielo con las estrellas y deja acostumbrarse su ojo a ese nivel de luz. Esta foto, sí, esta foto la tomé yo. Dentro de estas líneas góticas, Jesús, María, San Juan. Bueno, acá está lo que vimos antes. Acá está María siendo coronada. Miren el altar postconciliar. Digamos, el altar original es este que está atrás, y este altar es el altar de la celebración, donde tiene una superficie celebrativa que es muy interesante. Y estos, como castillitos dorados, son relicarios, ¿no? Donde hay reliquias, vaya a saber de qué santos se supone que son. Y por supuesto que esta es este, la mesa del sacrificio, del pan y el vino, y el adorno tiene que ver con los trigos y con la vid, ¿no es cierto? Miren la guarda que hay acá. Y ahí hay esos pequeños, como pequeños cofres con reliquias, que por ahí es un huesito de un santo, alguna cosa parecida. Tiene un detalle muy interesante, que son estos ángeles, que no sé si los podemos ver con detenimiento. A ver, hay elementos que se llaman
elementos de la pasión, que son ciertos elementos que Jesús lleva o utiliza o tiene que ver un poco con el relato de la pasión, de la entrada en Jerusalén. Si uno va a Roma, en el Castel Sant'Angelo, delante, sobre el río, está el puente Sant'Angelo, donde hay una serie de ángeles. Siempre les digo que esos ángeles tienen elementos de la pasión. La cruz, el látigo, la corona de espinas, las vestiduras, los dados, la lanza, todos esos elementos, se los llama elementos de la pasión, que de alguna manera nos vinculan a ese momento maravilloso de la pasión. Acá aparecen ángeles, a ver si podemos verlo un poquitito más. Acá hay uno con la cruz, acá hay uno con el, se me va el nombre, no es el sudario, sino que es digamos, con lo cual la Verónica le seca el rostro a Dios, no sé, el lienzo, ¿no es cierto? Y ahí aparece el ángel que lo tiene. De este lado, acá aparece, de acá no se ve muy bien, pero tiene una lanza, tiene la lanza este ángel. Y este ángel de acá tiene la corona de espinas en esta mano. Y después hay otro arco adelante, pero todos estos ángeles que hay en este arco, que aparecen del otro lado también, tienen incensarios, son los ángeles que inciensan, que tienen, el incienso tiene, digamos, un aspecto concreto que es el aroma. ¿Se acuerdan de Santiago de Compostela, donde uno decía que el botafumeiro ayudaba a que no se sintieran los olores de la multitud? Puede ser, pero también el incienso genera un aroma, un humo que se eleva. Es también el simbolismo de la oración, digamos, lo que se eleva, lo que va hacia el cielo. Los incensarios, esos aromas tan lindos. Miren la cantidad de detalles que tiene esto. Esto es relieve y pintura. Acá todo esto es pintura, pero todas las molduras tienen relieve. Las figuras más importantes tienen relieve. Lo demás es una pintura, como toda esta cuadrícula que hay acá, que lo vamos a ver en otra foto. Y después, bueno, el gótico hecho en el 1800 y pintado. Hermoso. Otro rincón, ven, todo esto no son arcos de verdad, sino que es pintura, es un trompoleil, el trampantojo, la trampa al ojo. Vamos a tener una clase sobre lo que es el trampantojo o la trampa al ojo, digamos, la pintura que nos ilusiona con una cosa que no existe. En realidad esto es plano, pero pareciera que tiene relieve. Vamos a ver algunos ejemplos del trampantojo. Acá está el profeta con el cordero que va a ser sacrificado. En esto que parece el arca, pero que es un altar que ellos van trasladando por el desierto, y el otro, el que sigue, sí es el arca de la alianza, que van trasladando por el desierto. ¿Se acuerdan que era madera de acacia revestida en oro? Y los querubines arriba, como custodiando la divinidad y la palabra que salía de este lugar. Y Moisés, que es el que conduce el pueblo con la alianza, con el arca de la alianza. Muy interesante. Esto es hacia atrás, es el órgano que está hacia la puerta de entrada. Aquí abajo es donde yo les comentaba que yo hice la elaboración de la sorpresa. Bueno, seguimos con los ornamentos. Yo les pido
que presten atención a la cantidad de ornamentos que tiene esto, porque lo que vamos a ver después, lo que viene después es absolutamente minimalista, como para que uno pueda comparar y hacer su propio juicio de qué es lo que le gusta, qué es lo que le gustaría más. Esta es Notre Dame de Montreal, Nuestra Señora de Montreal, con el niño. Por supuesto tiene la rama de arce, que es el árbol nacional, en la mano, y el Jesús bebé que hace el mudra de la bendición. Los ángeles que la coronan. Es muy linda la imagen. Miren ustedes este techo, comparado con lo que vamos a ver después. Esta época, qué cielo que prometen, qué maravilla de cosas que tiene el cielo. Como si entre todo eso uno pudiese vislumbrar, ¿no?, el azul del cielo. Miren esto está pintado, ¿eh? No, acá no hay relieve, aunque parezca. Acá se nota con muchísima más claridad lo que tiene relieve, que son esas guardas, los ángeles que vimos antes, y esto son los arcos. Acá vemos el anagrama de la Virgen, que son sus iniciales, es el Ave María, la A y la M superpuestas, ¿sí? Ahí la ven, acá. Colores increíbles, una calidad de trabajos increíbles, minuciosos. Notre Dame y Ave María. Bueno. ¿Qué les parece? Es interesante también, ¿eh? Es interesante ver lo que las sombras puede producir en nosotros en un templo tan decorado, tan decorado. Bueno, un poco para ver y comparar y ubicarnos y ampliarnos la mente, basándonos en que mi idea no es que nos quedemos con uno, pero que sepamos que hay opciones y que hay momentos para cada una de estas opciones. Ahora nos vamos a ir a la República Checa. En la República Checa hay una abadía de monjes trapenses. Muchos de ustedes conocerán, por lo menos de palabra, que existe acá en la Argentina una comunidad de trapenses que están por Azul, Tandil, por allá, no sé exactamente, yo no he ido, y que son famosos porque no hablan o hablan muy poco. En realidad, esta congregación de monjes trapenses tienen un favoritismo, digamos, una predilección por el silencio. Cuando hablan, hablan muy poco, nunca nada que tenga que ver con bromas o con nada que tenga que ver con lo que sea estrictamente necesario. Y por supuesto, esa palabra entre ellos es en voz baja, con un tono pausado. Hay toda una filosofía de este movimiento que se mantiene hasta el día de hoy. El caso es que en Francia había una comunidad que empezó a crecer de monjes trapenses, digamos que tienen predilección para mucha gente que quiere hacer una vida monástica. Ellos trabajan, viven de lo que producen y oran. Tienen muchísimas pautas durante el día, de horarios,
a tal hora se reza, a tal hora te levantás, a tal hora desayunaste, fuiste a misa, tenés esta oración, trabajás, volvés. La actividad comienza a las 3 de la mañana, con oraciones, y termina la actividad a las 8 de la noche, donde se van a dormir. Esta comunidad en Francia produce mermeladas, vinos, empiezan a producir productos ecológicos, elementos de alimentación especial, pero producidos con técnicas ecológicas. La cuestión es que esta abadía comienza a crecer, y entonces, en 1999, deciden ampliarse y generar una nueva abadía. Esta abadía era un edificio abandonado por religiosos en la República Checa, en el norte, cerca de Karlovy Vary, esa ciudad para mí como de sueños, que está por ahí en uno de mis sueños. Bueno, cercano a unos 30 kilómetros de Karlovy Vary, había un complejo religioso abandonado, y entonces, bueno, la cuestión es que se los asignan a estos monjes, y ellos tienen que encarar la reforma para instalarse. 20 monjes, y la idea es que este monasterio tenga una capacidad máxima de 36 monjes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El director de esta comunidad en Francia ve una publicidad de un estudio de arquitectura inglés que hace un negocio, un local de Calvin Klein en Nueva York. Este director de este estudio, que se llama John Pawson, es algo así como una especie de prócer para muchos, un arquitecto. Él vive como un prócer del minimalismo. Entonces, cuando este hombre ve el negocio él dice, este monje dice, esa arquitectura se adapta a nuestra filosofía de vida, el minimalismo. Por supuesto que lo contratan, este hombre va a la República Checa y les arma un proyecto alrededor del patio, por eso se llama el claustro, enclaustrado, teniendo en cuenta la temperatura, la subsistencia de ellos, las actividades que tienen, los horarios, cómo se manejan, la independencia, el comercio que hacen, porque ellos acá hacen, en la República Checa, comienzan a fabricar unas mostazas ecológicas que venden en Europa. Es muy interesante la labor de ellos y se autosustentan, ¿no es cierto? Son 20 monjes que viven allí, y supongo que uno las puede visitar turísticamente. No tengo esa información, si uno puede ir y visitarlo, por lo menos lo que es la iglesia. La iglesia es totalmente nueva, y este hombre la diseña de acuerdo a lo que le pide este abad de Francia para este lugar. El monje pensaba, y coincidía con el arquitecto, que la ausencia de distracción visual y funcional apoya el objetivo de la vida monástica, la concentración en Dios. Entonces, miren, qué interesante si lo comparamos con lo que vimos antes, Notre Dame de Montreal. El monje piensa que todo el adorno es una distracción que le impide concentrarse en Dios. El adorno y las vistas a la naturaleza, porque lo que él hace es un monasterio totalmente cerrado hacia afuera, es todo hacia adentro, donde las sombras, la oscuridad, tiene un juego muy importante en el diseño que tiene, fundamentalmente en la iglesia, que la vamos a ver ahora. Gente muy estructurada,
gente con una vida muy pautada, sin mucha capacidad de elegir durante el día qué querés hacer y qué no. Es trabajo y oración y el descanso. Este hombre, John Pawson, había estudiado, digamos, él llega al minimalista a través de japoneses, como Shiro Kuramata, que yo no lo conozco, lo desconozco quién es este señor, pero él se siente muy influenciado, vive, uno puede encontrar en Google, si googlea cómo es su casa es absolutamente minimalista. Él dice, me encantan los espacios despojados, amo el mínimo absoluto. Amo el mínimo absoluto. Ese es el minimalismo. Eso es lo que quiere el Abad. Lo mínimo mínimo y lo demás, la concentración en la divinidad, la concentración en el trabajo y en tu descanso. Y no hay más. Entonces lo que surge es esta obra minimalista increíble. Paredes blancas, no hay detalles, utilizan maderas finas, piedra, los vidrios sin marcos, los materiales no tienen unión, no es como unir ladrillos a la vista, vieron que tienen... No, acá desaparece todo eso, es toda una superficie blanca, lisa, que lo único que uno puede hacer es concentrarse en el tema de la divinidad, nada más. No les voy a relatar cómo es el día de ellos, pero comienza a las 3:15, y tienen actividades a las 5, a las 6, desde las 8 a las 12 trabajan, después comen, después descansan, después tienen actividades de estudio, son muy estudiosos, y alrededor de las 8, el abad jefe, el padre abad, les da el permiso de ir a descansar para comenzar nuevamente a las 3 de la mañana. Ellos se llaman Orden de los Cistercienses de la Estricta Observancia. Tienen la regla de San Benito, ¿se acuerdan que hablamos de la abadía de Montecassino, que ahí San Benito crea la orden de los monasterios? Ellos son estrictos en eso y hacen 3 votos. Ellos tienen 3 votos. La estabilidad, la fidelidad a la vida monástica y la obediencia. Esos son los 3 votos que lo mantienen ahí. Para llegar a ser monjes hay una serie de pasos. El primer paso, haces una experiencia de 1 mes, después si te gusta haces una experiencia de 2 años o 3 años, y después haces otros 3 años más como aspirante, y después tomás votos definitivos, o sea, como que no hay duda que lo que vos querés es la vida monástica, y te acostumbraste a esta cosa ascética, minimalista, sin adornos, nada de Notre Dame de Montreal acá. Incluso han llegado a desarrollar un lenguaje de señas trapenses, para evitar las palabras, para lo poco que se tienen que comunicar entre ellos poder hacer. Le dije que son vegetarianos y que en la actualidad hay 168 monasterios y conventos trapenses por todo el mundo. Vamos a ver las imágenes de este minimalismo tan opuesto a Notre Dame de Montreal, pero tan válido. Y es más, la iglesia tiene su magia, en ese minimalismo, en esas penumbras, hay una cosa de magia increíble. Vayamos a verlo. Bueno, acá tenemos una imagen de cómo es la geografía del lugar. Esto que vemos acá es toda la abadía. La abadía es la abadía de Nuestra Señora de, tiene un nombre raro, de Novidur, que es la advocación de María, que ellos tienen una pequeña imagen allí, en la iglesia.
Esto que vemos acá con esta forma tan extraña, que no tiene ventanas prácticamente, es la iglesia, tiene una zona de iluminación donde la luz entra por arriba. A ver, acá vemos, ¿ves? Esto es una superficie plana y alrededor del techo plano también aparece un lugar donde entra la luz y eso lo vamos a ver cuando veamos un poco de. Esto es ya renovado, el lugar en sí no pareciera muy atractivo. La iglesia absolutamente sin luz, sin, no digamos sin luz, porque tiene luces que las vamos a ver, pero no tiene mirada hacia afuera. Pensemos en esto por el último ejemplo que vamos a ver, que es esa sorpresa en Austria, ¿no? Cómo los argumentos cambian en los edificios religiosos. Hay una imagen de frío, ¿no es cierto? Más, pareciera que es invierno, pero además la arquitectura parece de un lugar muy frío. Miren el volumen de la iglesia, qué extraño que es, ¿no? Obviamente esto redondeado es el presbiterio. Es un pequeño campanario que tienen y lo que indica que es una iglesia es esta crucecita ahí nomás. Mínimo, no era necesario más. Esto es desde adentro, vemos lo que es el claustro, y este volumen es el volumen de la iglesia, que es lo que nos interesa ver a nosotros. Esta es una imagen de la Virgen que la tienen en un pedestal muy impactante, porque en ese gran espacio donde no hay nada y es todo blanco, hay un pedestal muy alto, te diría como 3 o 4 metros, donde arriba está la Virgen sola. Acá no hay lugar para un jarrón, para flores, para nada, nada. Lo mínimo indispensable. Acá están los monjes, esto es lo que es el pasillo del claustro. Seguramente en alguna época esto habrá tenido columnas con arcos, porque el patio del claustro está del lado izquierdo de la foto, ¿no? Este es el pasillo donde se circulan, y estos son los monjes que viven allí, no digamos eh, son austeros, no tienen adornos, pero no es que vivan en la pobreza o les falten cosas, sino todo lo contrario. Acá los vemos circulando con su capicha, su capucha. Acá están orando solos ante una imagen de la Virgen acá. Esto es el minimalismo, es lo mínimo necesario, donde no podrías sacar nada de acá para que siga funcionando. No podemos sacar los vidrios, pero se pone frío, es un lugar de mucho frío. Acá vemos lo de los vidrios que leía antes, los vidrios sin marcos. Este es una especie de canaleta donde se junta el agua de lluvia. Y en la zona, este hombre, este arquitecto, les rediseñó todo, ¿no? Todo con la misma teoría. Y en lo que son los baños, incluso los desagües, ¿no? Como mínimo e indispensable. Este es el comedor. Nada, no tiene ningún adorno de nada. Estas especies de cofres que hay, acá cada uno de los monjes guarda su servilleta, por ejemplo, y no sé si alguna otra cosa más, pero cada uno tiene asignado uno, ¿no? Es la austeridad total. La biblioteca,
salas de reuniones, la imagen de la Virgen aquí, y no hay nada, nada de nada, ni almohadones. Hay una anécdota de este arquitecto que en la casa su esposa quería tener un sillón con almohadones. Tienen el sillón y los almohadones están adentro de un placar. O sea, en algún momento lo sacarán, pero básicamente el sillón es sin almohadones, no es necesario. Esto es una capilla diaria que tiene. Es tremendo. Es, es un golpe. Para uno que viene de ver Notre Dame de Montreal, esto es un shock. Acá lo único que hay es luz. Y no hay tampoco otras luces en el cielo raso. La luz está acá, o sea que debe haber una cierta penumbra. Es una capilla diaria. Esto es, digamos, la parte de atrás del presbiterio. Nosotros estamos detrás del altar mayor. El altar mayor está por acá, que se ve un poquito. Esta es la columna o pilar que yo les comentaba, que arriba tienen la imagen de la Virgen. Y acá empezamos a ver un poco este espacio absolutamente blanco, y lo vamos a ver en distintos momentos por esto de la luz y de la sombra y de lo mínimo mínimo. Miren, yo creo que quien puede estar ahí por lo menos se va a conmover. El espacio no es el otro que vimos antes. Es un espacio absolutamente diferente, absolutamente austero. Es un espacio con muchísimas sombras. Pero, a ver, vamos a recordar las palabras. La ausencia de distracción visual y funcional apoya el objetivo de la vida monástica, la concentración en Dios. También pensemos que este edificio no es una iglesia parroquial, que va a la gente del pueblo, es una iglesia de ellos, de los 20 monjes que viven. A mí me resulta impactante. Habría que estar acá en una oración al atardecer a ver qué le pasa a uno ahí, ¿eh? O estar en silencio. Acá lo tenemos con luz de día que entra por esto es una luz indirecta, en realidad la ventana está arriba, entra la luz sobre el blanco y se refleja. Ahí vemos la iglesia con el pilar, que habíamos hablado. El Cristo está sobre el altar, aquí arriba. Este es el ambón. Y acá están los monjes y los aspirantes. Según la ropa que tienen, uno se da cuenta lo que son. Lo demás es absolutamente mínimo y sencillo. Los asientos de la sede y esta cuestión de la ubicación de la Virgen ahí arriba, y este es el sagrario, la austeridad total de las velas, ¿no? Creo que me gusta más con la sombra. Acá estamos con una penumbra, no estamos en la oscuridad total, sino que hay otra luz, acá hay una ceremonia. Un techo plano,
los que les interesan, acá vemos una planta, en este caso el segundo piso, donde tenemos el claustro y la iglesia con esta forma súper alargada y sin ventanas, como lo vemos, ¿no? La luz es una luz cenital, que está conducida por las paredes hacia abajo e ilumina muy poco. Y este es el John Pawson, el arquitecto de lo mínimo imprescindible, un británico. Bueno, a ver. ¿Qué les parece? ¿Con qué se quedan? ¿Con el mínimo mínimo o con Notre Dame? Con Notre Dame. ¿Se quedan con Notre Dame? ¿Les gusta? Depende del humor. Yo con Notre Notre Dame. Dame. Yo con Notre Dame. Mauricio dice con Notre Dame. Sí, Notre Yo Dame. viví 11 años en Montreal Hermoso, y he estado, qué sé yo, 20 veces en la iglesia maravillosa. Luis, Yo depende de la también necesidad. me quedo con lo mínimo mínimo. Ramiro, vos te quedás con lo mínimo. Ok. Sí, además me hace Yo acordar también. a Zurbarán, a la figura de los monjes. Ah, sí, sí, tiene algo. Sí, tenés razón, Sí. Bueno, ahora vamos a seguir viendo minimalismo, dos temas más. Vamos a ver. Una pregunta. Sí, Ramiro. Una pregunta. Yo No estamos que moteados. había estanterías, que había bibliotecas con libros. Esos libros, ¿ellos son libres de tomar algún libro y leerlo en algún momento del día o son libros para algunas lecturas No. obligatorias? Ellos tienen tiempo de descanso y también tienen tiempo de estudio, porque no es solamente el trabajo y la oración, sino también ellos llevan una vida de cultura, de información, ¿eh? Son libros que los pueden elegir, más allá de las lecturas oficiales en sus oficios, ¿no? Pueden elegirlo, en ese sentido se manejan con esas libertades, ¿no? Bueno, seguimos. Yo los voy a silenciar y vamos a seguir un poco más. Bueno, ahí estamos todos silenciados. Bueno, ahora nos vamos a seguir en el minimalismo para tratar de entender también esta propuesta mínima, sin adornos, sin símbolos, sin nada, donde uno se queda absolutamente despojado ante uno mismo, digamos. No tiene de qué agarrarse, con qué distraerse, qué mirar para afuera. Acá estás solo, en la oscuridad, y lo único que podés hacer es mirarte vos, ¿no? En Bolonia, en Italia, en las afueras de Bolonia, se construyó una iglesia minimalista. Se llama la iglesia del ladrón bueno. Y esto nos recuerda el episodio de la crucifixión, donde Jesús es crucificado con un ladrón a cada lado. Escucho un eco, como si alguien estuviese conectado y no sé quién es. Bueno, aparecen todos como muteados. Bueno, en esta cuestión de los ladrones que están crucificados junto con Jesús en el medio, y tiene a la izquierda de Jesús el ladrón malo. Siempre la izquierda es el lugar de, no sé si decir lo malo, pero lo oscuro, digamos. Y la derecha, el lugar de la luz. En el lugar de la derecha está el ladrón bueno, que se llama Dimas, y el ladrón que está a la izquierda se llama Gestas. Todo esto que no está en la Biblia, sino que está en los evangelios apócrifos. Y yo recomiendo leerlos, a aquellos que les interesan otras historias, poder entender un poco más.
no es que esté prohibido ni que haga mal, sino que San Jerónimo, cuando hace la recolección de libros y arma más o menos lo que es la Biblia, algunos de los escritos los deja de lado, y estos son los evangelios apócrifos, ¿no es cierto? Los que no están dentro de la normativa. Esto es lo que hay que creer, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que este personaje, que era el ladrón bueno, acá le dedican una iglesia minimalista. Limas es el ladrón que se convierte a último momento y le dice que confía en Jesús, y Jesús le dice: nos vamos a ver en la puerta del paraíso, le dice. Eso está representado en infinidad de pinturas. Cuando se sabe, cuando se conoce, cuando el pintor tiene la información, lo pinta con símbolos, que ahora vamos a ver un par de pinturas. La iglesia está dedicada al ladrón bueno, a San Dimas, y fue construida hace unos años, hará 10, 15 años, no más, no tengo la fecha exacta, y ayudaron en la construcción los presos de una cárcel cercana que estaban prontos para terminar su condena. Aquellos que habían hecho trabajos en la construcción, que habían trabajado, colaboraron en la construcción de esta iglesia, cosa que me parece muy simbólico. Vamos a ver algo minimalista absoluto. No sé. Notre Dame me gusta. La abadía de la República Checa me gusta como minimalista. Esto, no sé. Vamos a ir viendo fotografías y vamos a analizarlo para que podamos tener una idea de esto. Acá vemos una pintura donde están representados Jesús en el medio y los dos ladrones. Miren qué interesante que el ladrón de la derecha, ojo, cuando decimos la derecha, es la derecha de Jesús. No es la derecha del que mira, del observador. El de la izquierda mira para abajo. ¿Por qué mira para abajo? Porque mira para los planos inferiores. No mira hacia abajo, no mira hacia arriba. Hay quienes dicen que la cabeza de Jesús se inclina hacia su derecha en respuesta a la mirada del ladrón bueno, el que se arrepiente, es que lo mira. Normalmente Jesús en la cruz tiene la cabeza hacia la derecha de él. Y que es el bueno, que es el arrepentido, que es el que es perdonado por los errores que cometió, es el que lo mira. Además, en una mirada hacia arriba, ¿cierto? Muy interesante estos símbolos, ¿no? Vamos a ver otra pintura también. Acá hay más símbolos todavía. Por acá arriba tenemos querubines. Miren acá se nota con claridad los dos pares de ala de los querubines. ¿Por qué? Recuerden que el querubín es el que marca la ubicación de Dios, de la divinidad. Están más cerca del cielo. Cristo en el medio, el ladrón bueno o arrepentido con ángeles alrededor. Acá hay uno con el Santo Grial que trata de recoger la sangre después de la lanza del Longinos que lo hiere. Y que es el malo,
está mucho más abajo que el otro, más cerca de los planos inferiores, y por supuesto tiene un diablito arriba. Y acá este otro ángel también está recibiendo la sangre de la herida de la mano junto con este también. Muy interesante esto de los ángeles de este lado y el diablito del otro lado. Muy bien. Esto se los muestro porque si bien no hemos hablado de los ortodoxos, la cruz de los ortodoxos, estos son las iniciales de Jesucristo, la cruz de los ortodoxos tiene, digamos, la madera vertical, la horizontal, y tiene esta otra que es donde va el nombre, el lábaro, INRI, Jesucristo, Rey de los Judíos. Y abajo, esto que es el apoyapiés, está con esta inclinación y no al revés, porque de este lado, en la crucifixión, está el ladrón bueno. Es muy interesante este símbolo que toman los ortodoxos. El ladrón malo inclinado hacia abajo y el ladrón bueno inclinado hacia arriba. Muy interesante ese detalle que tienen los ortodoxos, que viene al caso de esto, por eso puse la foto. Bueno, esta es la iglesia. Del ladrón bueno de Bolonia. Difícil de reconocer como una iglesia, no tiene símbolos, no tiene nada, es absolutamente blanca. La puerta es ese elemento negro que tiene una cruz gigantesca. Esta es una puerta secundaria, esta es la puerta principal. No tiene sistema de iluminación, salvo una raja, como si fuese una raya de luz en el techo, en el lugar de la cumbrera, en cualquier techo inclinado, hay una raja transparente por donde entra la luz. Esta es la puerta. Este es un lateral y ahora vamos a entrar. Unas formas donde la verdad que cuesta identificarlo, en esta austeridad que tiene, cuesta identificarla como iglesia. Solamente tiene este elemento, y acá vemos esta línea, como si separara la pared en dos, es por donde entra la luz, la única luz que tiene la capilla, allí y en el techo. Y esto es adentro. Minimalismo, la austeridad total, solamente lo mínimo indispensable. Hay un Cristo aquí, la iluminación que vemos por acá, que cruza todo el templo, una piedra rústica como altar, el ambón es una piedra rústica, la sede es sumamente elemental, y esta es la dimensión humana que hay ahí. Alguien dijo que era una iglesia desprovista de piedad. Esa es la pila bautismal, que es una piedra con agua surgente,
Eso a mí me parece interesante. Esto, así como uno lo ve, es la puerta de entrada. ¿Se acuerdan? Súper alta con una cruz. Bueno, y a los arquitectos que seguramente hay en la clase, vemos acá cómo está dispuesta. Y la iglesia es esto, con una forma que en planta es interesante, toda esta forma que tiene. Lo que pasa que, bueno, súper mínimo. Seguramente me van a decir no me gustó. Me encantó. Te encantó. Me encantó. A mí me encantó. Te Me encantó, encantó Bárbara. la pila bautismal, me pareció divina. Es divino todo, me gustó mucho. A mí me gustó más me gustó más, entre minimalista, me gustó más la de Checoslovaquia. Claro. Sí, La claro, a mí también me gustó más la de Checoslovaquia, pero es muy linda. Es, bueno, qué suerte que tenemos tanta diversidad, ¿no? Que uno puede encontrar lo que le gusta. Me parece una cosa maravillosa. Vamos avanzando hacia, hacia un tema, hacia una iglesia que es un tema... A ver, ¿hay alguien conectado? No. Esto que vamos a ver ahora es la capilla de la Dios. Si uno dice, ¿qué es la capilla de la Dios? La capilla de la Dios es una capilla de despedida. Es una capilla de un cementerio. Es la Farewell Chapel, en una pequeña ciudad de Eslovenia está construida. Es una ciudad que tiene 300 habitantes, o sea, tiene un cementerio muy pequeño. Y bueno, se hizo un concurso para hacer una capilla y nuevamente una capilla actual aparece la idea minimalista, pero en este caso la iglesia está trabajada con un simbolismo muy particular, que es el simbolismo de la cueva. Los paganos, los cristianos en el inicio, utilizaban las cuevas como elemento de entierro, entre comillas. Digamos, era donde se dejaba el muerto, como en el caso de Jesús, envuelto, se lo dejaba allí, donde no era enterrado, sino era colocado dentro de una cueva. Acá se diseña esta capilla, son eslovenos los arquitectos que la hacen, es muy sencilla, es muy económica, y me parece muy interesante por esto, porque está excavada en la roca y es rara. Es minimalista, pero tiene un cierto encanto. A pesar de lo que significa la capilla del adiós, ¿no? La capilla de la despedida. Tal vez esto me recuerda al ángel de la muerte, al ángel de la custodia de los cementerios y qué sé yo. Bueno, acá, como es minimalista, no aparece nada de eso. Tampoco hay un Cristo, pero sí hay un lucernario, una ventana en el techo con forma de cruz por donde se ilumina la ceremonia de despedida. Es todo muy pequeño y absolutamente sin adornos y absolutamente rápido. Es decir, no hay donde sentarse, donde detenerse, no hay nada. Es un espacio donde supongo que pondrán el cajón de la ceremonia y harán sus oraciones de despedida. Veamos qué es lo que hace el minimalismo con esto, el minimalismo esloveno. La capilla del adiós.
Acá tenemos una imagen a la izquierda de nosotros, en esa ladera que vemos, después vamos a ver otra foto que lo amplía mejor, está lo que es propiamente el cementerio. Acá hay una rampa por la cual se puede circular, hay pasto arriba en el techo. Por acá entramos a las dependencias de la capilla, un lugar para el sacerdote, por este lado hay dos toilettes, y nada más. Esta luz es la única luz que tiene, no hay otro tipo de adornos. Esta cruz que de día tiene la luz de ambiente que entra por ahí. Estas son puertas de vidrio, seguramente se pone allí el cajón y se hace la despedida en ese lugar. Es minimalista, pero tiene la textura de la madera, la calidez de la madera del lugar. Después es minimalista absoluta en el concepto, no hay nada superfluo, nada que pueda ser eliminado. Es lo mínimo de lo mínimo. Acá vemos esto desde arriba, acá vemos la rampa, vamos a ver un poquito más de cerca, vemos la rampa por acá, la cruz, que durante el día ilumina, y esto es lo que es el pequeño cementerio de este pueblo. Rarezas, ¿no? A mí me llama la atención estas cosas estos lugares que aparecen, la capilla de la despedida, con el frío. Sin duda, la forma curva resulta más interesante que la capilla anterior que vimos, con esas líneas súper frías y rectas. Ustedes miren que ni siquiera hay alguna marca en el piso. Nada. Las paredes, nada. Leyenda, nada. Esta es la cruz vista desde adentro. Y este es el espacio. Acá hay una persona como para tener conciencia del espacio, que es, y esta sala cómo funciona como capilla de despedida. Vista hacia el otro lado, no hay lámparas, no hay cruces, me refiero a las paredes, la única cruz es la luz. Nada más y nada menos, ¿no? Eso. Acá vemos la planta y acá tenemos conciencia de cómo ha sido excavado esto para poder construirse esta capilla. Los dos toilets, las dependencias y un trastero, un lugar para guardar objetos. Supongo que el sacerdote se vestirá, se pondrá sus ornamentos y saldrá a decir alguna oración. Como es minimalista, vamos rápido. No hay mucho que hablar, no hay mucho que decir acá, no hay nada, es mínimo, mínimo. Bueno, y lo último que vamos a ver hoy es, es también una capilla minimalista, como muchas que vimos, tiene que ver con la arquitectura actual. Esto es en Austria, en un lugar que se llama Zollifeld. Aquí hay un monte, que es el Monte Magdalena, y se construye esta especie de capilla, la capilla de María Magdalena, con vista al monte al Monte Magdalena. La iglesia tiene muy poco, tiene la imagen de María Magdalena, tiene un lugarcito para varios nichos de restos de muertos, y el Cristo está representado por una cruz que está afuera de la capilla.
Para mí es una capilla de meditación, es muy interesante. Es una de esas capillas donde el exterior forma parte de la belleza divina, digamos, donde uno va a ver eso. Acá no hay ni oscuridad, ni un camino interior, si se quiere. La iglesia es una especie de cubierta por las inclemencias del tiempo. Es un lugar de mucho frío, la iglesia es cerrada, si bien es como una hoja de hormigón plegada. Me parece muy interesante y se acordarán en la última clase cuando veíamos los de El Salvador, esa iglesia de casamientos. Esto tiene una onda parecida, como un lugar de meditación que me parece interesante. Yo digo que me gusta. ¿Le faltan símbolos? Y sí, yo creo que un espacio religioso necesita símbolos. De todas maneras, me parece interesante que uno pueda sentarse ahí a meditar, es un lugar que puede ser interesante. Aquí vemos la pradera, algunos viñedos de este lado, y acá aparece, pequeñita, esta capilla de María Magdalena. Como les decía, parece una hoja de hormigón plegado, pintado de blanco. Esta parte que parece abierta no está abierta, sino que está vidriada, del otro lado también. Acá hay una cruz, que desde adentro se ve la cruz y detrás de la cruz este monte Magdalena. O sea, el panorama es muy lindo. La capilla tiene 6 ventanas lineales, finitas, que las vemos aquí, representando los días de la creación y la cruz como 7º día. Esto es de noche. El monte Magdalena está a mi espalda, adentro está iluminado y a través del vidrio uno ve esta ventana de esta manera. Este es el mismo lugar pero de día. Austeridad total. Nada. No tiene nada. Es el techo, un cerramiento de vidrio, que hay acá, y del otro lado, del lado que ingresa la gente, también hay un cerramiento de vidrio, pero tiene 2 puertas que no son transparentes, que son, digamos, 2 puertas ceremoniales, que es interesante eso, ¿no? La puerta ceremonial. No se ve un altar, no se ve nada de eso. Con lo cual, me hace pensar a mí que es una capilla de meditación. Seguramente se pueden celebrar misas o casamientos y seguramente los utilizan, pero en ese caso, si necesitan el altar, lo traen, es un altar móvil. Pero la capilla pareciera que en sí no lo tiene. Es pequeñita, acá le decía lo de las ventanas, que tiene 3 de cada lado, tiene vidrios de colores, contrastando con la austeridad blanca del hormigón. Acá vemos la cruz que representa a Jesús y nada más, ni una florcita, es pastito cortado. Acá vemos desde el otro lado, ven lo que les decía, que tiene una puerta celebrativa, después arriba tiene vidrio. Por acá viene la gente se puede ubicar afuera también, si hay alguna celebración, algún casamiento, se me ocurre, y allá a lo lejos está el pueblo y acá el Cerro Magdalena. Acá tiene las puertas abiertas, no sé si las llegan a ver, y vemos un poco cómo es adentro. Los bancos los tiene a un costado, esto es muy pequeño, acá hay un escaloncito para subir a la zona celebrativa,
acá está la imagen de María Magdalena, de la Virgen, de Santa María Magdalena, no Virgen, y del otro lado, acá que aparecen unas cuadrículas, está el lugar para poner cenizas, con lo cual también debe funcionar como una capilla de difuntos, ¿no? Acá hay un vidrio acá atrás, y después el Cristo está solo y afuera. La iluminación es con estos elementos. Muy mínimo. Ya tenemos otra foto del interior. En este caso, los bancos están plegados. ¿Los ven acá? Este banco se inclina y se apoya acá y aparece el banco que lo vimos en la foto anterior. ¿Ves? Lo vemos de nuevo. Acá está el banco que se levanta como esas camas de embutir en la pared. ¿Se acuerdan? Bueno, acá nada. Uno está de pie 5 minutos para contemplar, protegido de las inclemencias del tiempo. Por eso, digamos, los vidrios, que si no estaría como de más los vidrios, porque es un lugar que puede estar al aire libre. Hay muchos ejemplos de este tipo de arquitectura que no tienen eso, ¿no? Esa protección, pero se me ocurre que el otoño y el invierno acá es muy crudo. Al revés, acá vemos el tema del banco que se rebate contra la pared aquí. Ahí vemos la parte de la entrada. Y este es el atardecer, donde la iglesia, en este criterio minimalista, no propone ningún juego con la luz y la sombra. No tiene esa otra riqueza que yo les hablaba antes. Y ahora los escucho. A ver. Hay para todos los gustos. Me gustó. Toda esta parte minimalista me hace recordar un poco al planteo en la época de la Reforma, que siguiendo lo que había dicho un obispo de Turín, se oponían a toda la adoración de imágenes, de santos y todo eso, y decían que todo eso había que eliminarlo y dejar los templos lo más... ¿Hay algún acople? No sé. No sé a quién le pasa. Hay algún acople que no sabemos cuál es. Alguien que tiene dos aparatos. A ver ahora. Ahora sí. No, me hace recordar a eso, ¿no? Sí. No, además, sin duda, yo te recuerdo lo que decía mi maestro, Monseñor Crispino Valenciano, en Italia. Él decía que estos diseños hacen que esos espacios puedan ser iglesias protestantes. Como vos decís, nada se identifica como una iglesia católica. Si bien es una iglesia católica y funciona como tal, la estética de la construcción puede ser cualquier cosa. A mí me hace acordar un poco a la capilla de Rothko que hay acá en Houston, que un poco sirve para, no importa qué culto, Sí. está desprovista. Y Rothko, con su expresionismo abstracto, realmente es una maravilla lo que logra, ¿no? Porque uno se siente ahí como que en la búsqueda, y no importa de qué religión sea, es Dios. O lo que llegue, o lo que sea. Sí, la propuesta es interesante. Yo creo que hay momentos para cada cosa, ¿no? Hay momentos donde uno necesita muchos más símbolos y hay momentos donde no. Y habrá quien por su formación, por su evolución,
necesite la austeridad total. Yo cuando veo esos monjes que viven en ese lugar, donde toda la casa es absolutamente minimalista, no solamente la iglesia, digo, bueno, es gente muy especial que vive así, que vive esa vida. ¿Mm? Uno puede disfrutarla. Mi tarea es que ustedes la conozcan, que se vayan haciendo una idea. Una pregunta. Silvita. A mí me dio mucha curiosidad, porque soy arquitecta, ¿cómo influyen estos espacios en la vida de las personas? Sean monjes, seamos nosotros, sean artistas. Se supone que los lugares minimalistas te producen más paz, más tranquilidad, te llevan más a un tema de meditación, de lo que fuera. ¿Sabés el promedio de vida de estos monjes que vos describiste? Que además las imágenes eran muy fuertes. Esa vez te parecía una película de no sé, de Felipe, eran imágenes muy fuertes estéticamente, esos trajes con esas mangas, eran de mucha fuerza, mucho más que las otras, pero me dio esa curiosidad de saber qué promedio, esa vida tan acotada de las 3 de la mañana, ¿qué produce? ¿Si produce algo a favor de una larga vida o no? No sé, me dio esa curiosidad, pero por un tema... En general son muy longevos, ¿eh? Y los monjes que hacen esta vida son muy longevos. No sé si será, bueno, el ritmo diferente, la vida absolutamente previsible, saben lo que van a hacer a cada hora, no hay sorpresas, no hay ninguna de las angustias que tiene cualquiera de nosotros en la vida cotidiana, que tenemos que salir a la calle y no sabemos si volvemos. Mucho ruido. Sí, no sé, alguien... Hay mucho eco. Se va repitiendo la voz de alguien 2 o 3 veces. Cualquiera que hable, ¿eh? Ahí está. Yo lo que sé es que son todos muy longevos. En algún momento vamos a hablar de los monjes del Monte Athos, por ejemplo. Los monjes del Monte Athos, que son ortodoxos, tienen una vida muy larga y viven más o menos así, nada más que sin comodidades. Viven pobremente, pero viven una vida parecida a esta y viven muchos años. Pero también hay una característica en todas las minimalistas que estaban muy con un espacio de la naturaleza muy fuerte, o sea que todas las visuales y todo el exterior estaba muy metido adentro de esos espacios, ¿no? O sea, no son en la mitad de la ciudad, como fue una de Helsinki, no me acuerdo de dónde, Copenhague, no me acuerdo, de Dinamarca, ¿te acordás esa de madera? Sí. Esa estaba metida en la ciudad, pero estas son ahí, el Prado, y muy Ojalá cada vez que se construye una iglesia tenga un entorno, así como esta, sea del estilo que sea, ¿no? Pero es cierto, son lugares aislados, y a mí me resultan muy interesantes de conocer. No he estado en grandes lugares minimalistas, pero eso tienen mucha fuerza, pero tienen fuerza por el proyecto arquitectónico también. Sí, no, tienen fuerza y te llevan, sin duda. A la hora de elegir, qué sé yo, hay para todo, yo insisto con esto, para todos los gustos. Sí, ¿quién sos? Antonio, debe ser Hack 2, debe decir. Ah, Antonio, sí, ¿cómo te va? No, te quería preguntar o comentar si conoces esa iglesia, capilla en el centro de Manhattan, debajo de un edificio de un banco. ¿No la viste? Es no es católica, creo que es posiblemente protestante. Es muy interesante porque parece que era un predio que pertenecía a la iglesia, el banco se lo compró y la iglesia puso la condición, sí, pero el mismo lugar quiero la iglesia. Entonces haces un flor de rascacielos y en una esquina debajo del rascacielos, como que está medio recortado el rascacielos, está la capilla, así también muy modernosa. No tengo... Posiblemente Lore la conoce si fue a Nueva York. No tengo la menor idea. La conociste, ¿no?
Yo conocí Nueva York una semana y porque tenía una exposición de fotos, o sea que conozco muy poco y conozco las iglesias que se notan más, como San Patricio o San Juan el Divino, u otras iglesias más pequeñas que hay en la zona donde el turista va caminando, ¿no? No soy un especialista, pero lo voy a tener en cuenta y espero tener la oportunidad de volver a Nueva York, una ciudad importante. Está en Manhattan, digamos, uno dando vueltas por ahí, ahora no sé exactamente dónde, pero buscándolas. Pero Sí, no, pero ya con el dato que me da. Se vende cobijándola como el capital, cobija la iglesia, ¿viste? Porque es un banco por el corno. Sí. Buena, ¿viste? Antonio, me das pie para comentar algo. En la próxima clase vamos a ver qué es lo que les pasó a la iglesia con las modificaciones. ¿Qué les pasó a las iglesias tradicionales cuando debieron armar un altar nuevo, o sea, darlo vuelta celebrativamente, y aparecen las grandes reformas? ¿Qué han hecho en las iglesias en general? Se miran poco esos detalles, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le pasó en el diseño de los altares a las grandes catedrales? No sé, te puedo decir de Estrasburgo, por ejemplo. Una catedral gótica increíble que tiene un altar de última generación, ¿cierto? De acuerdo al Concilio Vaticano II, las iglesias se reforman, el cura se ubica de otra manera, y aparecen estos altares nuevos. La catedral de Alba, estos días la estuve viendo, que es un lugar donde vive una amiga mía, en Alba, en el Piemonte, una iglesia románica, increíble, con un altar maravilloso, hecho, no sé, tendrá 20 años el altar, más o menos, hecho donde se gastó, y con un sistema de iluminación otra que un boliche bailable. Sobre el altar tiene un elemento iluminativo que no es un candelabro o una cosa así que te imaginas en esa iglesia, ¿no? Es decir, la iglesia ha reformado, y como vos me decís, se la han dado a una institución que la va a mantener y la mantiene como templo religioso. Hay muchos casos así. Lo más conmovedor es cuando, yo no conozco, conozco algo que vi en Bruselas, vi algo así, pero no lo vi funcionando, pero hay muchas iglesias en Europa transformadas en boliches bailables, por ejemplo, y hay una sensación rara. Uno dice, qué raro que es esto, uno se siente raro con eso. Pero bueno, la iglesia dejó de funcionar, no tiene cura y no tiene fieles que la reclamen, y la iglesia sigue otro camino, se transforma en otra cosa, no se puede mantener y comienza a funcionar como esto, ¿cierto? Le vamos a dedicar una clase a esas reformas raras de las iglesias, cambiar de destino o cambiar de estilo. En Turquía también. ¿Puedo decir algo? Sí. En Montreal hay montones de iglesias. Yo creo que Montreal debe ser uno de los lugares más católicos que hubo hasta la mitad del siglo pasado. Y en montones de iglesias no que abandonadas, sino que se convirtieron en departamentos, en edificios de departamentos. Sí. Yo vi varios de piedra que son increíbles, y hay una compañía de danza que el gobierno le dio a una iglesia para hacer, ensayan ahí, y estuve viendo un ensayo en el crucero ahí de lo que es la iglesia, tiene todo el piso con un plástico de danza, de lo que usamos en cualquier teatro. Es increíble la cantidad de iglesias que dejaron de funcionar y bueno, cumplen otra función. Bueno, vamos a dedicarle la próxima clase a esto de las reformas. Yo en Montreal también, como vos decís, yo conocí en Little Italy, ahí una iglesia transformada en un edificio de
departamentos. Muy interesante. Obviamente no pude entrar a ver los departamentos, pero por fuera la iglesia tiene la cáscara de la iglesia y adentro están armados departamentos. Tiene varios pisos. Pero hay muchas, hay muchas, sí. Sí, en Escocia también. Muchos, hay muchos que tienen la parte de la iglesia y se hicieron departamentos de un ambiente gigantes, increíbles lugares. Vamos a ver todo eso. Bueno, les agradezco la presencia a todos. Nos vemos en ¿De dónde es la iglesia de Santa María de la Magdalena? ¿Dónde está? Austria. Que no lo noté. Austria. Tengo una hija. Austria. ¿Cómo? Austria. En Austria. En Austria. El lugar se llama Solifeld, con Z. Solifeld. Ese es Solifeld. Esa es la localidad austríaca donde está esta iglesia. Así que bueno, un abrazo, gracias por estar. Gracias. Y nos vemos la Gracias. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Luis. Chao. Gracias, Luis. Abrazo, Mauricio. Flores y Benítez, nos vemos, Un abrazo desde Salta. 14. A Silvia. Gracias, gracias. Chao, Elena. Reyes. Chao, Silvia. Oye, chao, chao. Elena, gracias. Chao, gracias. Elena, te tengo que presentar al director del Ballet de Salta. Me encanta. Era El grupo da para todo.